Hola nuevamente a todos y todas. En el video de hoy vamos a ver los contenidos relacionados a conjuntos y a funciones. Primero que todo es necesario que recordemos que es un conjunto. Un conjunto correspondía a una colección de objetos la cual no tiene un orden. Como ejemplo vemos acá este conjunto A. Aquí este va de los números desde el 1 hasta el 10. Aquí cada uno de estos números corresponde a los elementos del conjunto. Entonces, nosotros también, como notación, podemos decir que X pertenece a A si es que está acá, o para decir que un elemento que no está acá, puede decir, se denota de esta manera como X no pertenece a A. Y también lo podemos escribir como la negación de que X pertenece a A, puede ser útil en algunas ocasiones. Ya. Lo que acabamos de hacer con el conjunto A fue definirlo mediante una notación en la cual se enumeran todos los elementos. Pero podemos tener otro caso donde la notación corresponde a una enumeración parcial. Esta es cuando nosotros tenemos un patrón el cual es bastante obvio. Nosotros podemos ver acá el conjunto B, que tiene los 100 primeros enteros positivos, el cual va aumentando discretamente de 1. El patrón es obvio, entonces sigue hasta 100. Otro ejemplo que podemos tener es cuando tenemos conjuntos que van al infinito. El mismo conjunto de los números enteros puede ser que parte desde menos infinito, luego denotamos algunos números, o sea, ciertos elementos, y sigue de nuevo hasta el más infinito. Esa es otra manera que tenemos como notación para definir los conjuntos. Y por tercero tenemos la notación por construcción de conjuntos, que es la que nosotros más vamos a usar. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con predicados y así podemos añadir muchas más condiciones. Entonces vamos a tomar el mismo conjunto B y lo vamos a definir mediante esta notación. Vamos a decir que tenemos un X, tal que X pertenece a los enteros positivos y además X tiene que ser menor o igual a 100. Así es como aquí quedaría la notación por construcción de conjuntos del mismo conjunto B. Luego de esto, nosotros los conjuntos los podemos representar visualmente por lo que se conoce como diagramas de Venn. Los diagramas de Venn los identificamos porque tenemos un rectángulo en el cual esto representa el universo de posibilidades que yo tengo y los conjuntos van a estar aquí dentro como figuras geométricas. Vamos a decir que este era el B que teníamos anteriormente y que este va a ser el A. Este va a ser el A. Ya. Entonces, luego de eso, acá nosotros podemos identificar varias cosas. Primero es el tema de la igualdad de conjuntos. Nosotros podemos decir así a inspección visualmente que A y B no son iguales, porque este parece ser más chico. Y también notamos que ahora los conjuntos pueden contener otros conjuntos, que es lo que se conoce como subconjunto. Entonces aquí nosotros vamos a definir tres cosas. El primero de ellos es la noción de subconjunto. Un subconjunto que se denota por este símbolo, ¿ya? Corresponde a un conjunto que puede ser igual o más pequeño que otro. Es decir, A va a ser subconjunto de B si todos los elementos de A también están en B. O incluso eso también admite que sean iguales, si nos damos cuenta de la definición. Porque si son iguales, todos los elementos de A sí o sí también tienen que estar en el de B. Entonces, subconjunto A es subconjunto de B si y solo si para todo elemento, si este elemento pertenece a, necesariamente debe pertenecer a B. Por otro lado, también tenemos lo que se conoce como subconjunto propio dentro de los subconjuntos. El subconjunto propio, por otro lado, quiere decir que va a existir un elemento X el cual esté en B y no esté en A. Es decir, necesariamente aquí el conjunto A sí o sí es más pequeño que el conjunto B. Entonces, cuando tengamos un subconjunto, y para decir que este es propio,
quiere decir que existe un X de manera que X pertenece a B y que X no pertenece a A. Y ahora, igualdad de conjuntos. Respecto a la igualdad de conjuntos, nosotros, para tener que dos conjuntos son iguales, los elementos tienen que ser los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros vamos a tener conjuntos que tienen elementos que están repetidos, pero basta con que estén presentes una vez en cada uno de los conjuntos y que sean todos los mismos para que sean iguales. Un ejemplo aquí súper simple, tenemos A, B y C como conjunto C, tenemos conjunto D que va a ser A, B, 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 C. ¿Estos conjuntos son iguales? Sí. No importa que el B esté repetido 3 veces, está en el conjunto. Entonces con eso tenemos que ser iguales. Ahora, si nos vamos un poco más ahora a lo formal, la igualdad de conjuntos, ¿qué nos quiere decir? Miremos esto un poco. Yo tenía que acá el A puede tener hasta todos los elementos del B. Entonces, luego, para que A y B sean iguales, tenemos que asegurarnos también que el B tenga hasta los mismos elementos de A. ¿Se entiende? A tiene que ser subconjunto de B y B tiene que ser subconjunto de A. Entonces, la igualdad de conjunto es cuando A subconjunto de B y B subconjunto de A. Formalmente esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Que para todo elemento, si X pertenece a, sí, solo si X pertenece a B. Ya. Entonces tenemos una doble implicancia cuando nosotros tenemos una igualdad de conjuntos. Y unos datos más acerca sobre los conjuntos es que todo conjunto que no es vacío siempre va a tener como subconjunto al vacío y además a sí mismo. Siempre que no sea vacío. Ya. El conjunto vacío es el que no tiene ningún elemento. Entonces ahí, el vacío. Conjunto vacío, que lo denotamos de esta manera, es el que no tiene elementos. También lo podemos pillar así. Este es como un conjunto vacío. Ya. También nosotros sobre los conjuntos podemos tener algunas operaciones. Ahora vamos a cambiar un poco el dibujo, vamos a usar otros conjuntos A y B. Ya. Supongamos que tenemos estos conjuntos A y B, distintos a los que habíamos definido anteriormente. Nosotros podemos tener algunas operaciones sobre los conjuntos. La primera de ellas es la unión. Todos ustedes se deben acordar de esto de Matemáticas 1, quizá al colegio. Es bastante sencillo. Lo vamos a ver porque vamos a escribirla formalmente más que nada. La unión correspondía, ¿cierto?, cuando yo tengo un elemento que está o en A o en B. Entonces puede estar en cualquiera de ese espacio. Entonces lo denotamos así como A unión B. Y formalmente esto quiere decir, por la notación de construcción de conjunto, sería un X hasta que X pertenece a A o que X pertenece a B. Ya. Luego de eso también nos encontramos con otra operación sobre conjunto, que es la intersección. La intersección, por otro lado, son los elementos que están en A y que están en B. Entonces la intersección vendría siendo el X tal que X pertenece a y que X pertenece a B. Ya. Otra operación más que nosotros podemos encontrar también es la diferencia. Es decir, ahora si yo tengo A, pero quiero tener solo los elementos que están en A y no los que están en B. Es decir, solo esta parte. Esto es lo que se conoce como la diferencia, como si a A yo le resto B. También lo podemos ver con un slash acá. Serían los X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B.
Y por último podemos tener el complemento respecto al universo. ¿Qué es el complemento respecto al universo? Este es el universo, ¿cierto? Entonces van a venir siendo todo lo que no sería A. Y pensémoslo para A. Esto es A, entonces el complemento es todo lo que no es A. Y eso es mucho más fácil de definir. Lo podemos encontrar así con una barrita o con una C también. Y esto va a ser todos los X de manera que X no pertenece a A. Esas serían las operaciones sobre conjuntos. Bueno, un dato que se me pasó respecto a los conjuntos, pero igual es necesario definir, es la cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto, pensemos con conjunto A, quiere decir la cantidad de elementos que contiene el conjunto. Aquí es bueno recordar que los conjuntos también pueden tener como elemento a otros conjuntos. No confundir con subconjuntos. Subconjunto es de todos los elementos que yo tengo. Voy a sacar algunos que están presentes. Aquí no, se refiere a la definición de A, que yo pueda tener esto. Si yo tengo 1, tengo 2, también aquí puedo tener 1, 2, y acá puedo tener un 4, por ejemplo. Entonces, A también puede tener un conjunto como elemento, y este cuenta solo como un elemento. Entonces, la cardinalidad de A, en este caso acá, viene siendo de 4. Luego, ya que vimos las operaciones de los conjuntos, también podríamos pensar en cuál es la cardinalidad, por ejemplo, de una unión. A unión B. ¿Cuál sería la cardinalidad de esto? Sería en este caso A más B. No, no sería más B, ¿cierto? Porque A unión B, si recordábamos, eran todos estos elementos. Y si no, yo estoy contando A una vez y estoy contando B dos veces. Entonces, estoy contando B y esta parte la estoy contando dos veces. Entonces, vendría siendo A más B y además yo tengo que restarle la intersección de esta. Para no olvidar eso igual respecto a la intersección. Bueno, y eso más que nada respecto a ese tema. Ahora podemos continuar un poco. Otra definición igual bastante útil son la de los conjuntos disjuntos. Es decir, yo voy a tener acá, acá y otro acá. A, B y C. En este caso, A y B no son conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque conjuntos disjuntos quiere decir cuando no tengo elementos en común. Y ellos tienen elementos en común. Pero B con C no tienen intersección. Entonces, estos conjuntos sí son disjuntos. Que la intersección de B y C, en este caso, es vacío. Luego, ahora vamos a ver la noción del conjunto de partes. Hay veces que es necesario probar como todas las combinaciones de elementos de un conjunto. Entonces, aquí es donde nace lo que se define como conjunto de partes. El conjunto de partes es un conjunto que contiene todos los subconjuntos de un conjunto A. Imaginemos que tenemos A conjunto y denotado de esta manera de P de A P de A es un conjunto con todos los conjuntos posibles de A. Entonces, tomemos un conjunto de ejemplo. Ahora vamos a definir A de esta manera. A, B y C. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de partes de A? De partida, al principio del video dijimos que todo conjunto que no es vacío siempre tiene como subconjunto al vacío y a sí mismo. Entonces, partamos por el vacío. Luego vemos que otro subconjunto que nosotros podríamos tener es A por sí solo. Yo puedo sacar A es un subconjunto. Luego puede ser B por sí solo y lo mismo así para C. Luego tenemos las combinaciones de A con B, B con C y A con C. A con B,
B con C y A con C. Y finalmente, el último subconjunto, como habíamos dicho en un inicio, cuando no es vacío, se contiene al vacío y a sí mismo. Entonces el que nos falta agregar acá es A, B, C. ¿Ya? Entonces eso viene siendo el conjunto de partes del... El conjunto de partes de A en este caso. A continuación, vamos a ver lo que corresponde al producto cartesiano entre dos conjuntos. Primero que esto, recordemos lo que es una n-tupla. Los conjuntos de por sí, como mencionamos en un inicio del video, no tienen orden. La n-tupla sí tiene orden. Corresponde en este caso a una colección de objetos donde vamos a tener A1, A2, así, hasta un AN. Donde aquí la posición del elemento sí importa, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos otra n-tupla con elementos b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, es que para que estas sean iguales, a sub 1 debe ser igual a b sub 1, a sub 2 a b sub 2 y así hasta el enésimo término. Bien, con eso claro, lo que ustedes conocen como pares ordenados, si nosotros tenemos A, B, esto es una 2 tupla. Y aquí nos importa el orden. Entonces, con eso claro, vamos a entrar al producto cartesiano. El producto cartesiano, cuando tenemos dos conjuntos A y B, va a corresponder a todos los pares ordenados A, B, de manera que A minúscula pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B, ¿ya? Y eso es pertenece al producto cartesiano entre A y B. Ojo que el producto cartesiano entre A y B es distinto al producto cartesiano entre B y A. A menos que A o B sean vacíos o que ambos sean iguales. Ahí sí sería lo mismo, pero en el resto de los casos no son iguales. Para los que no se acuerdan de cómo era el producto cartesiano, veamos un ejemplo así súper básico. Vamos a ver el mismo que está en las diapositivas. Supongamos que A es 1,2, B va a ser ABC, minúsculas. Entonces, el producto cartesiano entre A y B sería acá los A, que corresponden, todos los pares ordenados, donde A va a ser, donde el primer elemento va a corresponder al conjunto A, es decir, 1, y el segundo elemento va a corresponder al conjunto B. Entonces vamos a colocarlo con A, luego tenemos 1 con B, y luego tenemos 1 con C. Después de esto, tenemos el caso del segundo elemento, que va a ser 2 con A, luego 2 con B, y luego 2 con C. Ya, y ese vendría siendo el caso del producto cartesiano entre A y B. Ahora, si el producto cartesiano fuera B con A, es al revés. Ahora tomamos A como primer elemento con 1, luego viene A con el segundo elemento y así. De aquí viene B con 1 y de esa manera continúa. Y cuando nosotros tenemos un producto cartesiano que se aplica sobre el mismo conjunto, este se escribe en este caso a la potencia, es decir, A al cuadrado viene siendo el producto cartesiano aplicado sobre sí mismo. Bueno, y este es más fácil de ver porque sería 1 con 1. Perdón, estos son pares ordenados aquí. 1 con 1, ¿cierto? Luego tenemos 1 con 2 y así. 2 con 1 y 2 con 2.
Eso respecto a definiciones de algunas operaciones y definiciones de conjuntos. Luego de esto, al igual que cuando nosotros en el video de lógica teníamos ciertas identidades o equivalencias lógicas, con los conjuntos también las tenemos. De hecho, ustedes las pueden ver en las diapositivas, están en la slide 19. Y ahí pueden ver algunas identidades de conjunto que pueden ser muy útiles a la hora de resolver algunos problemas. Un ejemplo acá es que se nos pide demostrar que P intersectado con Q complemento es igual a que P unión Q. Ya. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser resolverla, pero aquí lo vamos a hacer mediante la notación de construcción de conjuntos. Entonces, el complemento de P intersectado con Q, aquí es equivalente. Nosotros por la notación de construcción de conjuntos podríamos decir a esto que es un X, de manera que X no pertenece a P intersectado con Q. ¿Ya? Porque esa es la definición del complemento. Ahora, cuando yo al principio del video les dije que cuando teníamos que X no pertenece a un conjunto, nosotros esto lo podríamos reescribir como la negación de que X pertenece a ese conjunto. Luego, continuando con la notación por construcción, acá esto es una intersección y nosotros sabemos que eso quiere decir que esto es X que pertenece a P y X que pertenece a Q, por la definición de intersección. Ahora podemos negar esto y nos quedaría X no pertenece a P y X, o X que diga, no pertenece a Q. En este caso acá, esto corresponde a una unión. Es decir, vamos a tener X de manera que X no pertenece a P, unión con X de manera que X no pertenece a Q. Y esto acá son las definiciones de complemento, así como lo teníamos acá arriba. Esto es un X, ¿cómo es que dice? Ah, sí. Esto sería el P complemento que tenemos acá, unión con el Q complemento, por la definición. Y eso es exactamente a lo que estábamos tratando de llegar. Se nos pedía mostrar eso. Otro ejercicio donde se nos pide mostrar igualdad igual es el siguiente. A unión con B intersectado con C unión con B, complemento, todo esto está con complemento y todo esto con complemento. Ya, entonces se nos pide mostrar que esto, el lado izquierdo es igual al lado derecho. De partida tenemos una doble negación, entonces esta parte va a quedar igual. A unión B intersectado con C, y este es el único que va a cambiar en este caso. La unión vamos a tener una intersección y el B se mantiene igual. Acá, dado que la intersección entre los conjuntos es tanto asociativa como conmutativa, nosotros podemos cambiar esto de orden y agruparlo como nosotros queremos. Vamos a cambiar de orden el B con el C, para que quede más claro. ¿Por qué? Porque si vemos esto acá, nosotros tenemos A unión con B, o sea, los elementos que viven en A o en B, intersectado con B. Entonces, si recordamos un poco los diagramas de Venn, si este es A y este es B, esta parte corresponde a todo esto, ¿cierto? Pero además, no sé dónde dejé el otro plug, ya no importa, lo estamos intersectando ahora con el mismo B. Es decir, el área churada finalmente que obtenemos es solamente B. Y esto corresponde a la ley de absorción intersectado con C acá.
Entonces nos convenía en este caso moverlos y agruparlos y mostramos que son iguales. Y otro ejercicio que nos viene a hacer es el siguiente. Voy a buscar otro plumón primero. Sí. Se nos dice mostrar que el producto cartesiano entre A y B unión C es igual al producto cartesiano de acá. A producto cartesiano B unión con A producto cartesiano C. Ya. Entonces aquí de nuevo vamos a nosotros irnos a la definición. Cuando nosotros vimos, bueno, creo que eso se me pasó, pero en la definición de producto cartesiano, nosotros teníamos A, producto cartesiano B. Yo dije que esto eran todos los A, B, de tal que, vamos a escribirlo así, A pertenece a A y B pertenece a B. Así. Ya, entonces, si esa es la definición, ¿cómo podríamos reescribir esto por construcción? A producto cartesiano B unión C va a ser lo mismo que todos los pares ordenados A, B, tal que A, en este caso, pertenece a A y que B pertenece a este conjunto, pertenece al conjunto B unión C. Entonces con eso ahora nosotros podemos desarrollar un poco. Acá nosotros lo que podemos continuar haciendo ahora es que aquí nosotros tenemos una unión. Entonces esa unión la podemos separar por la definición también. A, B, tal que A pertenece a A y además B pertenece a B o B pertenece a C. Ya. Ahora nosotros aquí podemos distribuir A, B tal que A pertenece a A y B pertenece a B, o A pertenece a A y B pertenece a C. Ya. Entonces acá nosotros vamos a tener un par ordenado A como B y acá vamos a tener otro, y lo que nosotros tenemos aquí en este caso es una unión. Entonces podemos separar esto de esta manera. Vamos a tener A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B, unido con otro A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a C. ¿Ya? Y esto es la misma definición que teníamos antes de intersección. O sea, intersección de producto cartesiano, ¿cierto? Porque tenemos un par ordenado A, B, tenemos que el primero pertenece a un conjunto, el segundo pertenece a otro conjunto. Entonces esto lo podemos reescribir como A cruz B. Y esto está unido con acá A, la misma también es la definición de producto cartesiano entre A cruz C. Y eso es lo mismo que tenemos acá arriba. Así es que nos pedían mostrar esa igualdad y fue a lo que llegamos. Una vez que ya definimos los contenidos de conjuntos, vamos a ver los contenidos relacionados a funciones de manera bastante breve. Esto es algo que ustedes ya conocen de cursos anteriores, manejan bien. Y a mí lo que me interesa que ustedes sepan bien es la definición de una función, inyectividad y sobreyectividad junto con biyección, función inversa y composición de funciones. Bueno, primero, para recordar, una función, dado dos conjuntos, es una asignación de un elemento exacto de B a cada elemento del conjunto A. El conjunto A es el conjunto de partida que se conoce como dominio y el conjunto B es el conjunto de llevada que se conoce como codominio. A minúscula pertenece al conjunto A y B minúscula pertenece al conjunto B. Entonces esta es la asignación
donde A minúscula se conoce como la preimagen y B minúscula se conoce como la imagen. Acá estas vendrían siendo las preimágenes y estas vendrían siendo las imágenes. Esta vendría siendo una función f que va de A en B. Entonces, esto es una función. A cada uno de los elementos del dominio tiene asignado una imagen en el codominio. Hay que tener cuidado, sí, porque esto es algo que no se puede hacer, que es que una preimagen tenga dos imágenes, ¿ya? Eso no tendría función, es lo que se conoce como relación. Luego de esto, las funciones nosotros podemos graficarlas. Nosotros también podemos sumar y multiplicar funciones cuando estas tienen los mismos dominios. Nosotros también podemos identificar algunas funciones que son crecientes, estrictamente crecientes, es decir, que siempre van así, o estrictamente decrecientes, que siempre van así en su gráfica, entre algunas cosas. Y todo eso está en las diapositivas para que ustedes la vean, está súper explicado de manera súper fácil. Pero como les decía, vamos a ir directo a la inyectividad, que es como lo que a mí me interesa que manejen bien. Entonces, la inyectividad corresponde a que si yo tengo una función entre dos conjuntos, si la función para dos elementos me entrega, para dos elementos distintos, me debe entregar sí o sí dos imágenes distintas. Para dos preimágenes distintas me tienen que entregar dos imágenes distintas. Veámoslo acá. S, 2, 3, 4. Entonces, esta función sí viene siendo inyectiva. ¿Cómo no sería inyectiva? Que en vez de uno de estos elementos, así, me entregue dos preimágenes, me van a entregar la misma imagen. Ahí esa función deja de ser inyectiva. Entonces, formalmente, una función f que va de A a B es inyectiva si solo si para todo x, y que pertenecen a A, si la imagen de x es igual a la imagen de y, eso implica que x, y tienen que ser iguales. Si tengo una misma imagen, es porque el elemento es el mismo. O si no se cumple eso, esa función no es inyectiva. De manera equivalente esto lo podemos definir de la misma manera así. Si x e y, como les decía yo, son distintos, entonces sus imágenes sí o sí tienen que ser distintas. Y eso es la inyectividad. Si pensamos así rápidamente en una función que no es inyectiva, la más fácil es la función cuadrática, ¿ya? Esta f sería f de x, sería x cuadrado con f que va de los reales a los reales. ¿Por qué no? Porque si nosotros tenemos f de menos 1 nos da 1 y f de 1 da 1 también. Entonces, dos preimágenes distintas tienen la misma imagen y eso deja de ser inyectivo. Luego tenemos las funciones sobreyectivas. Vamos a escribirla. Sobreyectiva. Entonces, ¿qué me quiere decir la sobreyectividad? Que ahora en cada elemento del codominio, A, B, C, 1, 2, 3, 4, cada uno de estos elementos tiene que tener asignado una preimagen. A, B, 1, 2, 3. Entonces acá
esta función no es sobreyectiva porque el elemento 4 acá no tiene asignado ninguna preimagen. Entonces, si fuera así, ahí se cumpliría con sobreyectividad. Entonces acá la función sería sobreyectiva si, solo si, para todo, llamémosle ahí, para todo elemento que pertenece al codominio, existe un elemento que pertenece al dominio, de manera que se pueda establecer esa asignación a través de la función. F de x tiene que ser lo mismo que y. Entonces, tiene que haber función, para cada uno de ellos debe existir uno de ellos. Bien, esa sería la sobreyectividad. Y nuevamente, ¿qué función no cumple? Aquí la función cuadrática no cumple de nuevo, porque f que va de los reales a los reales, con f de x es lo mismo que x cuadrado. Ya, acá, si mi codominio son los reales, menos 1 pertenece a los reales. ¿Cómo llego yo con x cuadrado a menos 1? No puedo llegar, no existe. Entonces, no, esa función no puede ser sobreyectiva, porque no tiene una preimagen asociada en este caso. Y luego la biyección es cuando yo tengo una función que es inyectiva y que es sobreyectiva a la vez. La inyección, la inyectividad también se conoce como una asignación 1 a 1. ¿Por qué? Vamos a ver enseguida. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Ya. Entonces, vamos a ver. A, B. Entonces yo tenía que para que esta sea inyectiva, los elementos acá tienen que tener una asignación distinta. Así. Entonces, esta función acá creo que la hice al revés. Sí. ABCD. Esta función es inyectiva, sí, sí es inyectiva, porque los elementos son distintos. Para cada elemento que es distinto, la imagen es distinta. Para cada imagen distinta, la imagen es distinta. Y no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque hay un elemento, en este caso del codominio, el cual no tiene una preimagen asociada. ¿Ya? Y por otro lado, recordemos acá. Ahora vamos a añadir otro elemento acá, 3, 4. Que podríamos tener esto así. ¿Esta imagen es sobreyectiva? O sea, esta función es sobreyectiva. Sí, claro que es sobreyectiva. Porque cada uno de los elementos del codominio, cada una de las imágenes, tiene una preimagen. Pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque dos preimágenes me llevan a la misma imagen. Entonces, se dan cuenta que por sí solo podemos cumplir con cada una de ellas. Entonces, la gracia de la biyección es que nosotros tengamos un elemento asignado 1 a 1, como se suele decir. Es decir, para cada elemento distinto, para cada preimagen, yo tengo una imagen distinta y además cada uno de los elementos del codominio va a tener una preimagen en el dominio. Ahí es como se suele decir 1 a 1. Entonces, cuando yo tengo esto, cuando ocurre una biyección, es que yo puedo tener la función inversa. Entonces la función inversa se denota como f a la menos 1. Y esta va de b a A. ¿Y por qué tiene que ocurrir esto? Porque, ¿qué pasa en el caso de que yo quisiera, por ejemplo, veámoslo caso por caso, con inyectividad y sobreyectividad? Porque si yo quiero ir de B a A, es decir, ahora voy en el otro sentido, volvamos a la función así. Veamos sobreyectividad primero. O sea,
esta es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Qué pasa si yo quiero tener la función inversa de C? ¿Cuál es el valor de la inversa de C? Es 2 y 4, tengo dos valores, ¿cierto? Y eso ya no es función. No es función. Entonces, tiene que cumplir con inyectividad para que pueda ser función. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa cuando yo tenía esto así? Ah, no, el 2 estaba bien. Ya. Cuando yo tengo esto. ¿Esa función es inyectiva? Sí, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el D no tiene asignado una prima G. Entonces, si ahora voy a hacer la inversa de D, acá, este valor, su valor en la función no está definido. Entonces yo también necesito que cumpla con la sobreyectividad en los dos casos, para poder calcular la inversa. Y finalmente la composición de funciones. Respecto a esto, nosotros acá imaginemos que tenemos tres conjuntos, A, B, C, y ahora tenemos dos funciones. Vamos a tener la función g que va de A a B y la función f que va de B a C. Están acá. Entonces, f o g, denotada así, la composición de funciones, quiere decir que yo aplico f sobre g de x. De la misma manera yo podría hacer lo contrario. G o f, aplicar g a f de x. Eso es la composición de funciones. Y la composición de funciones tiene un requisito fundamental para poder aplicarse, y es que el conjunto de imágenes, en este caso de G, tiene que ser un subconjunto del dominio de F. Si no ocurre eso, entonces yo no puedo aplicar la composición de funciones. Y eso es algo súper importante. Bueno, y luego de la composición de funciones, lo que les recomiendo ver igual, que es la función de identidad, que es bastante sencilla, y traten de ver los ejemplos igual que hay en las slides. Son todos bastante simples y están explicados ahí paso por paso. Bueno, eso sería este video. Al fin salió uno más o menos de resumen, así que nos vemos en el próximo.